Hola corazones, bienvenidos y bienvenidas a mi canal, soy Encarna Salcedo y hoy te traigo un vídeo muy especial, las 50 cosas que debes saber de Géminis. Bueno, pues como ya sabemos todos, Géminis esconde diferentes personalidades. Pero no es todo eso en Géminis. Hay muchísimas cosas más. Por eso este vídeo de hoy. En una conversación, Géminis siempre gana. Llevan dentro un maravilloso escritor. Su impaciencia es muy notable. De hecho, si estás hablando con un Géminis y está bostezando, está impaciente. Lo que pasa que lo hace de esa forma tan sutil. A pesar de que no tenga mucha fama en el sexo, pues cuando quieras tener buen sexo, que sepas que Géminis te va a sorprender. Géminis tiene dos corazones. Sí, uno en su cabeza. Así que si tú quieres llegar al corazón de Géminis, pues te va a tocar rodear un poquito. Géminis llamará siempre la atención por su jovialidad y su carisma. ¿Cómo se enfada un Géminis? Cuando menos te lo esperas. ¡Zas! Ningún otro signo sabe vivir la vida como la vive Géminis. A Géminis no le importa dónde y con quién esté. No es muy bueno enamorarse de un Géminis, a menos que él ya haya mostrado algún interés. El aspecto de un Géminis es de un adolescente, joven por fuera y por dentro. Actúa con mucha inteligencia para llegar hasta donde él quiere. Los Géminis son de los que dejan huella, inolvidables. Pero claro, es que es muy difícil olvidar a tantas personas a la vez. A la hora de debatir y rebatir, no tiene fin. En su vida social, Géminis es, ¿qué te digo? Como la abeja maya, de flor en flor. No para, Géminis no para, va de un lado a otro. Para llegar a la cama de Géminis tienes que ser muy interesante. Los Géminis son curiosos, versátiles, expresivos, grandes comunicadores y se adaptan a todo. Es capaz de convencer a alguien solo con la seguridad que él demuestra. Una mente de Géminis es un portento de productividad, salvo que le dé demasiadas vueltas a las cosas. Nunca hace algo por obligación, lo hace porque quiere. La mujer Géminis, sarcástica, inteligente, descarada y siempre va a tener la última palabra. Los enfados de Géminis serán bastante llevaderos, aunque demuestre lo contrario. En cualquier evento o reunión será muy difícil ver a un Géminis solo. Para ser feliz, Géminis necesita libertad. Sin libertad no hay felicidad. Sus cambios de opinión es como el que se cambia de zapatos. Como Géminis toque a alguien con su varita de encanto, estás perdido. ¿Quieres estar al día de lo que te tienen preparado los astros para tu signo del zodiaco? Pues no dudes en suscribirte a mi canal. Allí te veo que vamos a descubrir los dos qué te tiene preparado el futuro en tu signo del zodiaco. Cuando un Géminis está leyendo, su mente se transporta a lo que está leyendo. No solo es un soñador, sino que tiene muchos sueños. Además que los va renovando. Cuando Géminis está inquieto, se pone curioso también y es capaz de encontrar tesoros. La mujer Géminis es una de las más deseadas de los signos del zodiaco. Palabras claves sobre Géminis es el ingenio, imaginación, diversión y versatilidad. Si estás pensando en que vas a salir con un Géminis, espero que no seas aburrido. Suelen cambiar tanto de opinión que les cuesta centrarse en algo. No importa la edad que tenga Géminis, siempre está dispuesto para el sexo. Géminis lo que quiere es comunicarse, tener respuestas, entender y estar seguro de lo que está haciendo. Si tú alguna vez ves a un Géminis
quieto, calmado. Su cabeza va a 2000 por hora. Si Géminis en algún momento se muestra egoísta y frío, vamos a ver qué le está pasando a su corazón. ¿Qué le has hecho a Géminis? Cuando tú le preguntas a un Géminis, ¿cómo te sientes? Pues la respuesta no va a ser fácil. No, es que son tan claros. Tienen la capacidad de hacer muchas cosas al mismo tiempo. Puede que no las termine, pero no importa. Si a Géminis lo derrumba algo, no creas que se va a quedar en el suelo, no. Se va a levantar. Géminis es muy coqueto, le encanta lucirse 100%. Géminis pasa de las personas aburridas, pasa de las personas lentas. El corazón de Géminis suele perdonar con facilidad, pero mucho cuidado, que tampoco es tonto. Y el poder de calibre que tiene Géminis a la hora de seducir, eso sí es grande, ¿eh? Géminis hablando te seduce. Hay una cosa importante que tú debes de saber y comprender de un Géminis. Es que él ya nació así, es que es así. El alma gemela para Géminis tiene que empezar siendo un compañero o compañera de vida. Eso es lo primero. Y luego ya jugaremos a todo lo que haya que jugar. Pero primero compañeros de vida. Para amarrar o sujetar a un Géminis tienes que ser muy rápido. Porque como te descuides una milésima, voló. ¿Qué pasa cuando un Géminis se enamora? Pues que madura. Así, sin más. Géminis no ve un problema en su personalidad tan cambiante, para nada. Es que como ya lo lleva en el kit, pues no es un problema. Siempre tiene respuesta para todo. Géminis a veces no distingue, ¿no?, de lo que es el amor de verdad y el rollo de una noche. Pero es que se entrega de la misma forma. Bueno, mis corazones, pues espero que estas 50 pinceladitas que os he dado sirvan para conocer más a tu Géminis o conocerte más a ti mismo. Espero que te haya gustado el vídeo. No olvides suscribirte a mi canal para no perderte nada y no olvides activar la campanita, muy importante. Te mando un besito fuerte y nos vemos en el próximo vídeo.